El mercado de la vivienda, ese gran problema social y económico en nuestro país del que habla todo el mundo y que todo el mundo busca soluciones. A nivel de alquiler, los últimos datos que se conocen, por ejemplo, alquiler social, Ayuntamiento de Madrid generando el 30% del que se está construyendo en toda España. Aún así, estamos hablando de unos cuantos miles de viviendas, pero en España hay muchos millones de personas que necesitan vivienda. Las viviendas en alquiler han bajado prácticamente a la mitad en muchas grandes ciudades. ¿Qué pasa? Que muchas personas no pueden ir al alquiler. Sube mucho de precio y se busca entonces una solución, buscar la compra. Pero tampoco es tan fácil. Y por eso necesitan que haya plataformas que les apoyen y les ayuden precisamente a buscar y contratar hipotecas que les puedan ayudar, que les puedan servir. Saben ustedes que el Estado, por ejemplo, en algunos casos de jóvenes, proponía que el ICO se encargara de garantizar esa entrada de la hipoteca, ese primer 30% a los jóvenes, pero aún así hay mucha gente que lo necesita y de forma acuciante. Vamos a saludar a Elena Ansótegui, es la CEO de WIPO, que es una entidad, una plataforma especializada en este aspecto de la búsqueda de hipotecas. Elena, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Elena, ¿realmente la falta de viviendas en alquiler hace que muchos más quieran hipotecas ahora mismo? Sí, desde luego. Por un lado, el tema del alquiler es complejo y tiene muchas aristas y yo creo que estamos ante una tormenta perfecta. En primer lugar, porque la regulación ha ido derivando a ser cada vez más proteccionista en la figura del inquilino y el propietario tiene mucho temor a toda esa regulación y a una posible morosidad. Por otro lado, está el auge del alquiler turístico que copa la mayoría, o en las grandes ciudades copa gran parte del parque inmobiliario y eso hace que quede muy poquito para la larga duración. El resultado, pocos pisos disponibles para alquiler de larga duración y unos precios muy elevados. Esta situación hace que la gente diga, pues me sale mucho más rentable pagar una cuota hipotecaria que pagar la mensualidad. Y además, así tengo garantizado una vivienda, porque también cada vez está siendo más difícil encontrar un piso que me permita tener un alquiler de larga duración. En esta situación, el problema es que los inquilinos se encuentran con la gran barrera de la financiación. Claro. Sobre todo con el tema de que los bancos vienen exigiendo tener una cantidad de ahorros determinada para acceder a la hipoteca. Yo creo que esa es la gran barrera, los ahorros. Mencionabas el ICO. Por una parte, las viviendas de alquiler que muchos están vendiendo porque no les interesa seguir manteniendo alquiler, muchos propietarios, esas podrían ser una buena opción, pero claro, por la otra parte, lo que usted dice, si esa entrada es un 20%, no todo el mundo tiene ese dinero. Claro, esa exigencia del 20% viene de la época de la crisis, sí. Donde los bancos daban mucho más que el 80% y acabó un poco con un problema económico estructural. Sí que es cierto que ese problema ahora no existe porque están siendo muy rigurosos con ese 80%. En ese 80% está ahora. También es cierto que están empezando a flexibilizar. Hay entidades que en el caso de jóvenes llegan a dar el 100%, hay muchas que están empezando a dar el 85%, el 90%, aunque no sean jóvenes, pero la mayoría de los bancos siguen apostando por ese requisito para tener saneada un poco el endeudamiento de la población. Claro, entonces para esas hipotecas que van a ser a largo término, una pareja, sea joven o no sea joven, tiene que calcular y buscar muy bien. ¿Cómo hacéis vosotros desde WIPO para ayudar a estas personas desde la plataforma? Mira, lo primero es que conocemos todas las opciones. Conocemos las entidades que buscan perfiles de verdad, de clientes que ganen 1.200 euros al mes y conocemos los perfiles que se van a desvivir y que van a dar el mejor tipo de interés por operaciones con un perfil socioeconómico mucho más saneado. Eso es lo principal. Tú ten en cuenta que antes la persona que quería buscar una hipoteca tenía que ir de banco en banco y hacer un trámite individual con cada banco. Ahora con plataformas como nosotros, especialmente con nosotros, que lo tenemos muy optimizado, el cliente hace los trámites una vez, con esos trámites ya le vale para todas las entidades bancarias, esa comparativa de las ofertas las tiene en tiempo real y una vez envíen la documentación empieza a recibir las ofertas en 48 horas hábiles y siempre acompañado por un experto, que yo creo que eso es muy potente porque te va a ir ayudando a encontrar esa oferta que se ajuste a tus necesidades.
¿Existe la hipoteca personalizada? Es decir, ¿cada persona puede conseguir una hipoteca muy cercana a lo que necesita? ¿O hay unos estándares que más o menos fluctúan en función de, pues, de edad, de capacidad económica y todo eso? A ver, por un lado, 50-50, mitad-mitad. Por un lado están los estándares de los bancos que buscan ese 20, que el cliente aporte 20% de ahorros más los gastos de impuestos y que la cuota de hipoteca no resulte más del 35% de sus ingresos. Eso es así. Pero dentro de los productos que se pueden contratar y dentro de que cada banco busca un perfil de cliente, sí se puede llegar a cierta personalización. Eso sí es verdad. No se categoriza por tipología de cliente, sino por situación, por antigüedad laboral, se puede personalizar un poco, por edad, otro poco, por lo que desee el cliente vincularse o no. Sí se va consiguiendo cada vez más esa personalización. Según el criterio de ustedes desde WIPO, hubo un momento en que hubo mucho miedo por el variable porque subió de golpe. Es verdad que los intereses desde el año 2014 estaban a cero y eso no era normal. Pero luego el subidón fue muy grande para muchas hipotecas ya firmadas. Ahora la gente que prefiere fijo, variable, o hacen algo mixto, unos cuantos años de fijo y luego variable. Mira, la gente se nos ha quedado el miedo en el cuerpo y todo el mundo quiere fijo. Sin embargo, hay una cosa que los expertos financieros conocen y es que la hipoteca variable a lo largo de toda la vida de una hipoteca va a ser más rentable que una fija porque vas a acabar pagando menos intereses que con la fija. El problema que tiene la variable es que tienes que tener una economía familiar que soporte bien los vaivenes del Euribor, porque unas veces vas a tener una cuota de 400 y otra de 700, por ejemplo. Pero en verdad es muy, muy probable que pagues menos intereses con la variable que con la fija. Sí, la mía es una tontería, pero me lo recomendó la persona que me lo hizo. Dice, si tú tenías calculado gastar tanto al mes, los años o los meses que te salga más barata, eso mételo en una cuenta para luego cuando te vuelva a subir que lo vuelvas a tener. No sé si la gente es tan previsora. Es muy difícil, ¿eh? Todos vivimos un poco más. Sí que es cierto que a todos nos da un poco más de tranquilidad la fija, porque tienes ya como las cuentas hechas. Sí que es cierto que para la gente que dude, hay ahora tipos mixtos increíbles, que el tipo fijo está por debajo del 1% y a lo mejor son los 5 primeros años, que te da tiempo a ahorrar, y porque los primeros años de hipotecas cuando estamos todos más apretados, porque acabamos de hacer el gran desembolso, ¿no? Y luego ya meterte ya en la parte variable ya más salgado económicamente. Incluso cuando llegues a la parte variable, puedes valorar cambiarte otra vez a otra hipoteca y seguir ahorrando. Porque tenemos todos que tener presente que la hipoteca es un servicio más. Que si nos movemos por 20 euros al mes por un contrato de luz, ¿cómo no nos vamos a mover por un ahorro de 200 euros al mes, no? Es un poco lo que hacemos aquí. Yo he de confesar que me voy a cambiar ahora por segunda vez de hipoteca para seguir ahorrando. ¿Es relativamente fácil cambiar de hipoteca o lleva su trajín también y por eso muchos no lo hacen? A ver, lleva el trajín cada vez lleva menos. Desde una modificación normativa del 19 se ha relajado mucho todos esos trámites y ahora es como si hicieras una nueva hipoteca. O sea, si realmente el cliente tiene ganas, te puede hacer en un mes. Simplemente es presentar la documentación, que con WIPO es bastante fácil porque estamos conectados con los organismos oficiales en un clic y en segundos te puedes bajar declaración de la renta, vida laboral, por ejemplo, o si eres autónomo, los modelos 130, 131. Bueno, hay que aportar nóminas y los recibos de la hipoteca en vigor y con eso ya el banco te empieza a hacer ya propuestas formales, que tú dices que sí, si dan los números en cuanto a lo que te comentaba, que tu cuota suponga el 35% de tus ingresos, que eso te lo explican aquí fenomenal los gestores, se empieza a mover y en un mes estás ya con el nuevo banco ahorrando. No sé si antaño había penalizaciones, además te exigían la tasadora de ellos, un seguro, si anticipabas algunas cuotas había también penalización. Ahora todo esto ya ha cambiado mucho por la competencia o por la ley. Ha cambiado muchísimo y sobre todo en el canal digital. Los bancos están entendiendo que esto es un producto más y están entendiendo que la gente se mueve. Antiguamente, por ejemplo, hace 5 años, yo tengo gente aquí que viene directo, en grupo del equipo, hay mucha gente que viene de banca directamente. Y cuando estaban en sus oficinas de directores o atendiendo al cliente, digamos que hipotecas que vinieron de otro banco para mejoras, a lo mejor se hacían una cada 2 años. Ahora nosotros hacemos aquí un montón todos los meses.
Tenemos, por ejemplo, en Canal Digital y concretamente nosotros, tenemos una hipoteca que solo te pide nómina. O sea, ya no te tienes que mudar con todo, como un caracol. Yo creo que no nos cuesta tener una nómina a nadie y tiene uno de los precios más competitivos del mercado. Tenemos otra entidad, por ejemplo, que no exige seguro de vida. Es un súper potente para gente que tiene profesiones con cierto riesgo, como policías, bomberos, porque en los seguros de vida a estos sectores les suelen meter ahí un buen rejón, como se dice coloquialmente. Y si te ahorras ese rejón en el seguro de vida de la hipoteca, ahorras. Los bancos están entendiendo perfectamente el mercado, ¿eh? Y están girando a eso que tú mismo estás adelantando. Elena, me matizaba usted un poco la digitalización. En un mundo actual con tanta digitalización, los procesos se han mejorado muchísimo, ¿no? Para ustedes, que están en medio, digamos, que lo que hace WIPO es ponernos en contacto, como para las otras dos partes, ¿no? Claro, porque si hace 5 años pensamos en pedir una hipoteca, ¿qué hacíamos? Pedíamos vacaciones casi, invertíamos un día en ir de banco en banco. O si no, los más adelantados a lo mejor echaban horas o días mirando por internet banco por banco. Ahora, todo ese proceso que a lo mejor te llevaba 2, 3 días de vacaciones sueltos como podías, lo hacen 10 minutos. Claro. Aportar la documentación de banco en banco, llevarla físicamente y a los más adelantados lo podías enviar por correo electrónico o lo que fuera. Ahora es un clic, es que es un minuto. Claro. La comparativa es instantánea. Empiezas a recibir ofertas en tu teléfono móvil en 48 horas. Y en el caso de Grupo tienes un experto hipotecario que te contacta desde el primer segundo y te va explicando todas las ofertas que vas recibiendo y te va resolviendo las dudas que tengas. Entonces, ya, eso por un lado. Y que además tenemos productos que no se ofrecen en oficina, porque los bancos, como hablábamos antes, están entendiendo que el crecimiento del mercado va por el canal digital. Entonces, todo eso ha revolucionado el sector. Se ha simplificado, se ha ganado transparencia, agilidad. Todo esto, pues, atomizado porque los bancos se han dado cuenta de que, bueno, no sé la edad que tenemos aquí, pero yo de pequeña iba a poner la cartilla al día. La gente que tiene 25 años no lo hace. Con lo cual, para ellos no tienen ninguna relación de filia con ningún banco. Y ellos no conciben ir a ningún banco a preguntar. Entonces, es por ese motivo que los bancos saben que tienen que renovar la forma de captar clientes y por ese motivo que apuestan tanto por el canal digital como lo están haciendo. ¿Y WIPO cuánto tiempo llevan funcionando? ¿Cómo están funcionando? ¿Y qué perspectivas tienen para este año 25 en WIPO? Mira, WIPO, la idea surgió en el 2021 a raíz de una experiencia mía personal. Yo, bueno, después de la pandemia, pero todavía estábamos en el contexto de las mascarillas y todo este tema, encontré una casa, me dio por mudarme, bueno, como la mitad de España después de estar confinados, y me di cuenta que era imposible, que tenía que pedirme vacaciones para ir de banco en banco. Y dije, esto no puede ser. Vi por internet a ver si había alternativas y las opciones que había no eran nada satisfactorias, porque eran simplemente teleoperadoras que me pedían datos, me freían a datos y con llamadas muy intrusivas y pidiéndome información que a mí no me apetecía dar por teléfono, no sabía quién, ¿no? Es en ese contexto que empezamos a idear WIPO, empezamos con el desarrollo de la tecnología y salimos a la calle en el 2023, a mitad del 2023. Ya entonces nos premian como mejor plataforma hipotecaria por todas las diferencias que aportamos, por estar conectados con los organismos oficiales, porque el cliente toma el control y escoge a qué bancos quiere ir en todo momento y porque la gente que ponemos a su disposición para que le ayude no son comerciales que no quieren encalomar ningún producto, sino resolver dudas. El truco es que a nosotros nos pagan los bancos. O sea, a mí me da igual que firme con un banco que con otro. Yo quiero que esté contento conmigo y que coja los productos a través mío, ¿no? Como una especie de correduría de seguros, pero de bancos. Y las perspectivas para este año pues, es dar el campanazo, es ir posicionándonos cada vez mejor. Estamos triplicando en hipotecas respecto al año pasado de clientes que firman con nosotros y nos estamos integrando con todos los bancos. Los bancos están confiando en WIPO para conectar nuestros sistemas y eso creo que no dice poco de nosotros. Pues conozcan los que necesiten WIPO, es WYPO, para antes que ponerse a visitar bancos y coger vacaciones como hizo su CEO, pues entrar ahí y a un clic intentar conseguir la información necesaria para saber cuál es la hipoteca mejor para ustedes. Elena Anzoátegui, desde WIPO,
la CEO y la fundadora. Gracias por atendernos y mucha suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego.